Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener una clase que tiene varios aspectos que por ahí usamos mucho en medicina. Déjenme que estoy buscando acá para abrirla. Que habla justamente de los datos categorizados. Cuando quieren, me pueden frenar, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí se ve bien, ¿verdad, Ana? Sí. Sí, sí, se ve perfecto. Ok. Entonces, datos categorizados. Ah. Vamos a iniciar el análisis de tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables y por lo general son tablas de tipo cualitativas, que son tablas de doble o triple entrada. ¿Sí? Entonces vamos a tener la variable A con su variante A sub 1 y A sub 2. Por ejemplo, ¿tiene enfermedad sí o no? Y la variable B, B sub 1 y B sub 2, si tiene toda la cual condición. ¿Sí? Entonces, de esa forma tenemos una tabla de doble entrada. Luego vamos a tener los totales y el total de la n, que es el valor de todos los participantes de esa muestra. Lo que se busca analizar es si hay alguna relación entre las variables A y B, es decir, si son independientes o dependientes una de otras. De esta forma, la primera prueba que vamos a ver ahora es la prueba de independencia, que es la prueba del chi cuadrado. Esta prueba del chi cuadrado tiene como objetivo determinar si existe independencia o falta de asociación entre dos variables cualitativas. Y vamos a plantear las hipótesis, que ya las hemos visto muchas veces, pero acá también están las hipótesis que se plantean que si hay la hipótesis nula es que hay independencia, es decir, una falta de asociación, y la hipótesis alternativa es que no hay independencia, por ende están asociadas de alguna u otra manera estas dos variables que estamos estudiando. En esta prueba se calcula el valor de chi cuadrado, que es un valor estadístico, y si este valor es lo suficientemente grande, es evidencia a favor de la dependencia entre las dos variables de estudio. Para determinar si este valor de chi cuadrado es lo suficientemente grande o no, vamos a llevarlo y a entenderlo a través de un valor de P. Y de esa forma vamos a poder decir nuevamente que si consideramos que nuestra P es menor a 0.05, va a haber una asociación entre las dos variables, y si es mayor a 0.05, no se va a cumplir la hipótesis alternativa, por ende la hipótesis nula nos va a decir que hay independencia o falta de asociación. Por ejemplo, en este caso se evaluó el valor de troponina al ingreso de los pacientes mayor a 15.6 picogramos por mililitro en mujeres o mayor a 34.2 picogramos por mililitro en hombres, y su posible relación con la afectación de múltiples vasos, de 3 o más, en los pacientes de la guardia. Entonces, se clasificó todos los pacientes de troponina en baja troponina, si eran menores estos valores, o si era alta, si era mayor estos valores, y se afectaba a menos de 3 vasos o a más de 3 vasos. De esa forma se constituyó una tabla de doble entrada donde vamos a tener justamente la cantidad de los pacientes, la variable cualitativa troponina y la variable cualitativa vasos. La hipótesis nula es que la troponina es independiente del daño múltiple, entonces que hay una falta de asociación. Y la hipótesis alternativa, que es la que queremos demostrar, es la que la troponina no es independiente del daño múltiple, por ende hay asociación. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay asociación? Por ejemplo, en este caso, pacientes que no tienen virus o que sí tienen virus, y si son mujer o son varón. En este caso vamos a ver que no hay una cierta asociación porque hay variables. Rápidamente podemos ver en este caso de manera sencilla en el gráfico que no hay una cierta relación entre ellos, de que no depende si es varón o mujer el paciente que está afectado por el virus. Y cuando hay una asociación, por ejemplo, vamos a ver pacientes que no tienen diabetes versus pacientes que sí tienen diabetes, y si son no obesos u obesos. Entonces, de esta forma
vemos que hay una relación y justamente en aquellos pacientes que sí son obesos, tienen mayor proporción de diabetes. Todo esto, si bien lo podemos ver gráficamente en estos ejemplos más claros, hay que poder traducirlo en números y que realmente sea fácil de interpretar. Entonces, de esa forma, cuando hay una asociación, lo vamos a ver de esta manera y para eso es que vamos a hacer correr, en estos casos, el chi cuadrado. En este caso, cuando no hay una asociación, este análisis por chi cuadrado nos daría una P mayor a 0.05, a diferencia de este que nos dará una P seguramente menor a 0.05, y de esa forma estableceríamos el vínculo causal de una asociación de una variable que es la obesidad con la otra que es la diabetes. Vamos al punto número 2, riesgo relativo. Es otra forma de analizar las variables y vamos a tomar un ejemplo para ir haciéndolo más práctico. Por ejemplo, en este caso, se quiso determinar la asociación entre infartos cardíacos y niveles de creatinina quinasa en sangre con mujeres, en sangre de mujeres con y sin infartos. En este caso, vamos a ver las mujeres que sí tuvieron infarto y las que no tuvieron infarto y si tenían creatinina quinasa alta o normal. Este 72 es el total de los pacientes, el total que lo tuvieron alto, total que lo tuvieron normal y los que sí tuvieron infarto como los que no tuvieron infarto. ¿Sí? Nuestra tabla de doble entrada para comenzar. Entonces lo podemos ver así. Esto mismo lo podemos transformar en porcentajes. Esos porcentajes los vamos a ver analizados en este caso por fila. Donde tenemos que el total, el 100%, del 100% que tuvieron creatinina quinasa alto, el 73% tuvieron infarto y el 26% no tuvieron infarto. A diferencia de aquellos que tenían la creatinina quinasa normal, el 37% sí tuvieron infarto y el 62% no tuvieron infarto. Entonces, en este caso, ¿cuál es el riesgo de tener un infarto? Básicamente, el riesgo en este caso va a ser un cociente, ¿sí? Entre los que tuvieron infarto y los que no tuvieron infarto. Entonces, nuestro riesgo de infarto va a ser 65.3%, lo cual si lo transformamos en una probabilidad es 0.65, ¿sí? Vamos al siguiente. ¿Cuál es el riesgo de tener un infarto pero con creatinina quinasa normal? Entonces vamos a tener del total que tuvieron infarto y que tenían creatinina quinasa normal, ¿cuál es la probabilidad de tenerlo? 37.5%, es decir, 0.375 probabilidad de tener un infarto teniendo una creatinina quinasa normal. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de tener un infarto teniendo una creatinina quinasa alta? En este caso, vamos a hacer 73.2, aquellos que sí tuvieron infarto y que tenían una creatinina quinasa alta, dividido el total de los que tenían la creatinina quinasa alta. Y la probabilidad nos va a dar 0.73 o el 73%. Hasta acá tenemos simplemente probabilidad. Entonces, ¿qué es el riesgo relativo? El riesgo relativo es cuánto más grande es el riesgo de aquellos que tuvieron creatinina quinasa alta versus los que tuvieron la creatinina quinasa normal. Y de esa forma vamos a hacer que el riesgo relativo para justamente los pacientes que tienen una creatinina quinasa alta para haber tenido un infarto es de 73.2, es decir, de aquellos que tenían la creatinina quinasa alta, dividido el riesgo de infarto para aquellos que tenían la creatinina quinasa normal. Entonces el riesgo relativo que tengo es de 1.95. De esta forma, si queremos entender qué es el riesgo relativo, se entiende que es el cociente entre el riesgo en el grupo con el factor de exposición, en este caso la creatinina quinasa alta, dividido el riesgo en el grupo de referencia, que no tiene el factor de exposición. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vamos nomás. Hay que tener cuidado con los valores de riesgo relativo. Siempre que veamos riesgo relativo y que veamos odds ratio, que es lo que sigue, hay que tener en cuenta los valores con los cuales, los cuales se presentan, porque muchas veces en la estadística se puede dar a confusión y se pueden querer, como autores de un trabajo, manipular cierta información. Por eso nosotros que sabemos estadística tenemos que aprender a leer todos los datos que nos van brindando. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo.
Por ejemplo, en este caso que tenemos un factor de pacientes que tienen un factor de riesgo que presenten sino versus aquellos que tienen la enfermedad sino. El riesgo relativo para los pacientes que tienen el factor de riesgo para tener la enfermedad es de 1.95. Y el factor de riesgo para aquellos que no tienen la enfermedad es de 2.67. En este otro caso. Esos son factores de riesgo, ¿sí? Ahora bien, el riesgo relativo también puede ser un factor protector, como por ejemplo en este caso tenemos que este riesgo, el factor de riesgo para tener esta enfermedad nos da 0.51. Si es menor a 1, no es un factor de riesgo, sino que es un factor protector. Lo mismo que ocurre en este, que es de 0.37. Mayor a 1 es factor de riesgo. Menor a 1 es un factor de protección. Pero si nos da 1, no significa nada. Es decir, que no hay ni factor de riesgo ni factor de protección. ¿Y cómo lo vamos a determinar eso? Justamente con los intervalos de confianza. Entonces, siempre que veamos los riesgos relativos o los odds ratio, lo que tengo que ver son los intervalos de confianza, que por ejemplo el 95%, que es lo que más usamos, justamente no deben pasar por el 1. Es decir, si en este caso el 1.95 nos dice que tiene un riesgo relativo de 1.95, pero que el intervalo de confianza va de 0.90 a 2.15, significa que nuestro intervalo de confianza pasa por el 1, con lo cual no va a tener significancia. Y eso como lo vamos a ver justamente con el valor P. En estos casos, en los riesgos relativos y en los odds ratio, cuando hacemos correr las pruebas de hipótesis nos dan un valor P y ese valor P, si el valor P va a ser mayor a 0.05, cuando el intervalo de confianza pasa por el 1. Y a diferencia de cuando no hay asociación, cuando hay asociación y la P es de menor a 0.05, el valor no va a pasar por el 1 y en ese caso va a ser o de riesgo o de protección, pero sin tocar el 1. ¿Se entiende eso? O sea, si es de, uy, perdón. Si es de, por ejemplo, de 0,5 a 0,9 es un factor protector. Claro, el intervalo de confianza. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que el riesgo relativo es de 0.7. ¿Sí? Entonces, no solamente que no es 1 el riesgo relativo, sino que además el intervalo de confianza no pasa por el 1. ¿Sí? Usted imagínense que el intervalo de confianza no son dos números, sino que es un rango de un número menor a un número mayor. El rango ese no debe pasar por el 1. Si pasa por el 1, no va a tener significancia estadística, por lo cual la P nos va a dar mayor a 0.05. ¿Se entiende? Sí. Ok. Gracias. Entonces, ahora vamos con el odds ratio. El odds ratio es una forma alternativa de expresar la posibilidad de ocurrencia de un evento de interés o de presencia en una exposición. Y básicamente se traduce como chances de que ocurra un evento. Entonces, si nosotros vemos nuestro cuadro de doble entrada, ¿qué sería la chance o el odds? Es la comparación entre la posibilidad de tener algo contra de no tenerlo por medio de un cociente. Pero no es una probabilidad. Al igual que lo que pasaba con riesgo relativo, no es una probabilidad, sino que simplemente un cociente entre dos probabilidades. Entonces, vamos a ver nuevamente nuestro ejemplo de las creatininquinasas y el infarto. Tenemos nuevamente nuestros pacientes, N72, pacientes que tuvieron infarto, que no tuvieron infarto, los que tuvieron creatininquinasa alto y los que tenían creatininquinasa normal. Lo vemos así. De esta forma, ¿cuál es el odds de tener un infarto? El odds, pero no el odds ratio. El odds de tener un infarto es la chance de tener un infarto y sería el total de pacientes que tuvieron infarto dividido el total de pacientes que no tuvieron el infarto. 1.88. No es una probabilidad. ¿Cuál es el odds de tener un infarto siendo que teníamos creatininquinasa normal? Si hacemos entonces el total de infartos, el total de los pacientes que tuvieron infarto versus los que no tuvieron infarto teniendo una creatininquinasa normal, el odds es de 0.6. ¿Cuál es el odds
o la chance de tener un infarto, siendo que teníamos creatinina quinasa alto. Entonces vamos a hacer 41 dividido 15 y eso nos va a dar 2.73. Ahora bien, ¿cuánto más grande es este odds de los pacientes que tenían creatinina quinasa alta dividido creatinina quinasa normal? Entonces voy a hacer el 2.73 dividido el 0.6, es decir, el odds de los altos dividido el odds normal. Y esto nos da un odds ratio de 4.55, es decir, 4.55 veces más posibilidad de tener el evento de infarto con la creatinina quinasa alta. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es el odds ratio? Es la posibilidad de que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo que ocurre en otro. Nuevamente vamos a ver que si tenemos el odds ratio que nos da mayor a 1, es un factor de riesgo. Y si tenemos un odds ratio que nos da menor a 1, es un factor de protección. Pero nuevamente tiene que pasar lejos del 1. Para eso nos vamos a fijar justamente en los intervalos de confianza. Y estos intervalos de confianza no deben pasar por el 1. Si pasaran por el 1, de todas formas, nuestro valor P nos lo haría saber, porque el valor P de los intervalos, de los odds ratio o de los riesgos relativos, cuando pasan por el 1, es mayor a 0.05 o el variable que hemos elegido como punto de corte para el valor P. Vamos a ver este caso, este artículo que les puse, que cuál es el riesgo de infección, muerte o internación en UTI en aquellas pacientes mujeres embarazadas con y sin COVID. Entonces, por ejemplo, en este artículo, el objetivo era comparar la afección por COVID en mujeres embarazadas y no embarazadas. Fueron 5.180 mujeres de diferentes países, y en aquellas que tenían embarazos y no embarazadas y no embarazadas teníamos neumonía 1.5 versus 1.5. Intubación 9.9 en las embarazadas versus 6.5 en las embarazadas. O admisión a terapia 13% versus 6,9%. Y de esta forma, ¿qué es lo que concluyen las mujeres en este artículo? Que, por ejemplo, para muerte, el odds ratio para las mujeres embarazadas versus las no embarazadas es de 1.84. Y si vemos justamente el intervalo de confianza, pasa de 1.26 a 2.69, es decir, no pasa por el 1. Para desarrollar neumonía, el odds ratio era de 1.86 y fíjense el intervalo de confianza va de 1.6 a 2.16. Tampoco pasa por el 1. Y de ser admitidas a UTI, va de un odds ratio de 1.86 y el intervalo de confianza va de 1.41 a 2.45. ¿Sí? Es un ejemplo bien claro y concreto de cómo en este caso, después de analizar muchas variables, se determinó que en estas tres variables, muerte, neumonía y admisión, eran las únicas condiciones en las cuales la mujer embarazada tenía más riesgo de terminar con muerte, neumonía o admisión a terapia con COVID que aquellas mujeres sin COVID, sin embarazo, pero con COVID. ¿Se entendió odds ratio, riesgo relativo? Sí. Perfecto. Vamos al último punto, ¿sí? Es la sensibilidad y especificidad. Muchas veces se usan estos test, estas mediciones para justamente ver la aplicabilidad de ciertos test o de ciertas pruebas diagnósticas. Para diagnosticar una patología o condición en un paciente se recurre a un test o prueba en particular y lo ideal sería que este test diagnostique correctamente a todos los sanos y a todos los enfermos. Por ejemplo, se estudia un nuevo reactivo para detectar de forma rápida la presencia del virus de hepatitis C. La prueba se realizó sobre 600 pacientes y los resultados fueron los siguientes. Vamos a tener, por ejemplo, el test de los resultados, negativo o positivo, versus la otra condición, que es la condición real del paciente, que tenían sin virus y con virus. Entonces tenemos que en esta tabla vamos a tener 4 valores que nos importan. Los verdaderos negativos, es decir, aquellos que el test nos dio negativo y que el paciente no tenía el virus. Vamos a tener los falsos negativos, que son aquellos
en los cuales el test nos dio negativo, pero eran falsos porque el paciente sí tenía el virus. Y después vamos a tener también los falsos positivos, porque en realidad el test nos dio positivo, pero no tenía el virus. Y los verdaderos positivos, que son aquellos en los cuales el test nos dio el positivo y los pacientes efectivamente tenían el virus. De esa forma vamos a tener los 4 valores posibles en nuestras tablas de doble entrada de los test diagnósticos o pruebas diagnósticas. Bien, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad de este nuevo reactivo es la probabilidad de que es decir, el nuevo test dé positivo cuando se lo usa con pacientes que realmente tienen el virus, y se determina como es un cociente que es entre los verdaderos positivos con virus y el test positivo, verdaderos positivos, dividido los falsos negativos y verdaderos positivos. Fíjense que en la sensibilidad solamente analiza la condición del paciente real con virus, es decir, solamente se fija en los pacientes enfermos que tienen el virus. A diferencia de lo que ocurre, en este caso la sensibilidad sería de 0.8 si reemplazamos los valores, y a diferencia de lo que ocurre con la especificidad de este reactivo, que es la probabilidad de que dé negativo cuando se lo usa con pacientes que realmente no tienen el virus, y se determina cómo va a trabajar en la especificidad sobre aquellos pacientes que no tienen el virus. No va a mirar al resto de los pacientes, solamente aquellos que no tienen el virus, y va a ser los verdaderos negativos dividido la suma de los verdaderos negativos y los falsos positivos. Las pruebas de sensibilidad y especificidad no tienen un valor asociado, y si reemplazamos, entonces vamos a tener de 0.8. Obviamente que lo ideal sería que llegue lo más cercano a 1. ¿Y por qué? Porque eso significa que no se nos pierde ningún falso negativo, ningún verdadero positivo, ni ningún verdadero negativo. Entonces, de esa forma, si llegásemos a 1, es cuando nuestro test sería perfecto. Luego vamos a tener el valor predictivo positivo y negativo. Cuando estudiamos sensibilidad y especificidad, estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene un test para diagnosticar una determinada patología. Pero al hacer este test, nuestro interés es determinar si el paciente tiene realmente la patología cuando obtenemos un test positivo, o bien que realmente el paciente sea sano si obtenemos un test negativo. Entonces, visto de otra manera, antes nos fijábamos que sensibilidad se fijaba en los pacientes que tienen virus, y especificidad se fija en los pacientes que no tenían el virus. Bien, ahora el valor predictivo positivo va a mirar a otro lado. Representa la posibilidad de tener realmente la patología cuando el test ha dado positivo. Entonces, se va a fijar en los test con resultado positivo, y va a ser el cociente entre verdaderos positivos, es decir, aquellos que tenían el virus y dado positivo, dividido el cociente entre verdaderos positivos más falsos positivos. Entonces solamente se fija en el resultado de test positivo, valor predictivo positivo, en este caso da 0.44. Y el valor predictivo negativo va a ser justamente aquellos que representan la posibilidad de no tener realmente la patología cuando el test ha dado negativo, y se va a fijar en los verdaderos, va a ser la ecuación entre los verdaderos negativos dividido la suma de verdaderos negativos y falsos negativos. Entonces solamente se va a fijar en el renglón en los cuales el test ha sido negativo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de la especificidad, sensibilidad y el valor predictivo positivo y negativo? Fíjense cómo cada uno de esos test se fija solamente en una columna o en una fila, y de esa forma es el abordaje y lo que está mirando cada uno de esos cocientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. En este caso, por ejemplo, vamos a ver en este ejemplo que les busqué, es justamente la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo en un test rápido de un laboratorio para el SARS-CoV-2, basándose en una PCR. Entonces, lo que se buscaba era analizar estas 4 variables en un test rápido de Roche comparado con el gold estándar de la PCR en tiempo real,
la población de Pamplona, 2.540 participantes, y lo que nos da justamente es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Pero fíjense que todos los valores tienen un rango, es decir, tienen la sensibilidad, pero además tienen un intervalo de confianza. Ese intervalo de confianza es importante para poder medirlo y ver qué tan amplio es el rango en el cual discurre esta sensibilidad o especificidad o valor predictivo positivo o valor predictivo negativo de aquellos pacientes, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían alto riesgo de COVID, la sensibilidad era de 79.41% y la especificidad era el 99.55%, ¿sí? Recuerden que la sensibilidad está mirando los enfermos, la especificidad está mirando los sanos, es decir, la capacidad que tiene de decir que realmente ese paciente está sano cuando estaba sano, es decir, la capacidad del test para decir que es negativo cuando realmente era negativo, ¿sí? Entonces, para resumir, vimos cinco grupos, cinco pruebas diagnósticas, en las cuales tenemos la prueba del chi cuadrado de independencia, en la cual evaluamos justamente variables que son cualitativas en una tabla de doble entrada, en los cuales podemos decir que hay asociación o no, refutando o no nuestra hipótesis nula, justamente para decir que entre dos variables hay algún tipo de factor de asociación. Riesgo relativo, hacíamos referencia justamente al riesgo que conlleva, cuál es el cociente entre el riesgo de aquellos que tenían la creatinina quinasa alta dividido el riesgo de aquellos que tenían la creatinina quinasa normal en aquellos pacientes que habían hecho infarto. El odds ratio, que era lo mismo, pero nada más que era la chance de probabilidad de que ocurra un infarto en aquellos pacientes que teníamos la creatinina quinasa alta versus lo que teníamos normal, y luego los test diagnósticos que lo usamos en sensibilidad y especificidad, en los cuales vamos a ver que en los pacientes en la sensibilidad miramos a los que tienen el factor riesgo, a los que tuvieron el evento, a la especificidad, a los que no lo tuvieron, y valor predictivo negativo, justamente vemos a aquellos que tienen un factor de riesgo alto o en este caso normal. Bien, ahora vamos al RMedic. Analia, no sé si lo hacemos acá o directamente por internet. Por acá está bien. Como Ok, perfecto. no Bueno, tengo vamos a nada. ver, por ejemplo, entonces el primer ejercicio, que es nuestra tabla de doble entrada, aquellos pacientes que tenían la creatinina quinasa alta y los que tienen quinasa normal. Y para ver dónde es que hacemos la prueba del chi cuadrado, vamos a cargar nuestro archivo como siempre. Y después vamos a poner la prueba de hipótesis. Nos va a tener que marcar justamente la cantidad de variables, que son dos las que vamos a analizar. Le marcamos cuáles son las dos variables, que son de tipo categóricas. Y el chi cuadrado nos va a tirar diferentes valores, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que mirar es el valor de chi cuadrado, que es automáticamente lo lleva a una tabla y el programa nos dice el valor de P. Si es menor a 0.05, recuerden que nosotros habíamos elegido un valor alfa de 0.05, vamos a estar rechazando la hipótesis nula. Entonces, finalmente podemos decir que entre la variable del creatinina quinasa alto y el infarto, sí hay una asociación porque estoy rechazando la hipótesis nula. Vamos a tener justamente, si seguimos bajando, nos muestra las tablas de doble entrada que se nos forman y los porcentajes por filas, que es la forma más fácil que tenemos nosotros de analizar justamente estos datos, porque cuando vemos por filas podemos categorizar los datos de los pacientes que tenían en este caso que tienen quinasa alto y que tienen quinasa normal, que son nuestra variable que vamos a estar asociando justamente al desenlace de la enfermedad, que es el infarto, si tuvieron o no infarto. Luego, cuando vamos en la misma zona de... no Es de pi cuadrado. sí, de chi cuadrado, vamos a encontrar que nos va a arrojar las tablas en las cuales tenemos el verdadero negativo, falso positivo y verdadero positivo. En ese caso, lo que hay que hacer es una selección de reordenamiento en los cuales se le determina cuál es el valor cero
0 para la variable 1, que es la fila, y para la variable 2, que es el infarto en este caso, y nos va a arrojar cuáles son las frecuencias absolutas observadas, reordenadas y de referencia. Cuando vemos el odds ratio, también lo que nos va a determinar justamente es el límite inferior y el límite superior y el odds ratio de esa variable puntual. ¿Sí? Entonces, vemos que si no pasa por el 1, de 1.41 pasa a 14, significa que es un factor de riesgo. Lo mismo ocurre con el riesgo relativo. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Cuando no pasa por el 1, sabemos justamente que el valor de la P va a estar siendo menor a 0.05, con lo cual rechazamos nuestra hipótesis nula y consideramos entonces que en este caso es un factor de riesgo para el paciente. Nos va a arrojar también la sensibilidad y especificidad, nos va a poder determinar cuál es para cada test la sensibilidad y la especificidad, nos dice exactamente cómo es que está haciendo el cálculo, y los valores predictivos, positivo y negativo, y nos hace también los cálculos de cada uno de ellos. ¿Sí? En este caso la sensibilidad nos da de 0.87, la especificidad nos da de 0.4, valor predictivo positivo nos da de 0.73, y el valor predictivo negativo nos da de 0.63. Bueno. Perdón, Nico, Sí. para esas tablas es indispensable que uno seleccione correctamente quién es el 0 en fila y quién es el 0 en columna. Sí, ahí justamente acá lo habíamos nosotros. puesto, era para que justamente cuando hacemos estas tablas, recuerden que para que estas tablas puedan correr, tenemos que poder decir justamente cuáles son lo que nosotros queremos que sea fila y cuál columna. Entonces, de esa forma, el 0 es lo que nosotros consideramos como normal o que no tiene el factor riesgo. Entonces, por ejemplo, la creatina quinasa, el 0, ¿cuál sería? El normal, ¿sí? El que no tiene el factor riesgo. A diferencia de los que son el infarto, que el que nosotros queremos que sea 0, es el que no tiene el infarto, el que es normal, el que no tiene la patología. Si nosotros, por error, nos equivocamos y no ponemos esto y no señalamos correctamente, todos los cálculos nos van a salir mal, por lo cual en el ejercicio que nos den el parcial, por ejemplo, eso, si nosotros no ticleamos bien eso, nos va a dar error, con lo cual todos los valores nos van a dar muy diferente a lo que debiera ser. ¿Sí? Por eso decía Analia justamente hacer hincapié en eso, que es justamente en toda la parte de chi cuadrado, que es que está eso. No sé si les O quedó sea, alguna duda como siempre el para ponerlo. 0 es el valor normal o que no tiene la patología. Exacto, sí, porque en estas tablas que nosotros estamos haciendo son las de frecuencia. Recuerden que vamos a poner esas columnas, vamos a poner, por ejemplo, la creatina quinasa, vamos a poner alto o normal, pero el equipo trabaja con 0 y 1, y de esa forma nosotros tenemos que explicarle cuál es el 0 y cuál es el 1. Para eso justamente nos está pidiendo que le digamos cuál es el normal de cada una de esas columnas. Y de esa forma nos va a poder determinar los valores, tanto para especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad, porque si no, los valores nos van a salir mal. No sé si quedó alguna duda del chat. En el chat no hay nada. Ah, bueno, entonces saben todo. Qué bueno. Bueno, espero que no les sienta empezar la clase, que les hayas entendido, y si tienen algún tipo de duda nos pueden preguntar ahora. Por ahora no, gracias. Bueno. Bueno, Nali, no sé si vos querés también decir algo más. Bueno, pueden poner nombre y número de DNI para pasar la asistencia y nos vemos la próxima semana, ya terminando la materia, así que en 15 días vamos a estar